e invitamos al señor Ricardo Arriazu, quien expondrá sobre las asignaturas pendientes del crecimiento argentino. El señor Arriazu es economista, ha sido asesor de empresas y gobiernos en varios países y es socio fundador del estudio Arriazu Macroanalistas, firma especializada en análisis económico, internacional y finanzas. Por favor, Ricardo. Buenos días. Cuando Jaime me invitó a hablar y a dar mis opiniones de cómo podemos levantar la tasa de crecimiento sustentable de Argentina, sentí un gran alivio. Por primera vez no iba a hablar de la coyuntura, del tipo de cambio, de la tasa de interés, e iba a hablar de las cosas importantes. Me invitó antes de las PASO. Por lo tanto, lo que voy a hablar hoy es casi ciencia ficción. Pero no importa. Este es un ciclo, los ciclos van a pasar, pero la decadencia secular argentina, que ya lleva más de un siglo, casi un siglo, sigue allí. Y la tarea de los argentinos para elevar la tasa de crecimiento, bajar la pobreza y elevar el bienestar de los argentinos es una tarea que sigue pendiente. ¿Puedo la presentación, por favor? Okay. Casi un siglo de decadencia. Este es el PBI por habitante de Argentina desde 1870. Y esta es nuestra relación con el promedio del PBI mundial. Llegamos a tener 2,6 veces el promedio del PBI mundial y ahora estamos alrededor del 30%. Es una historia de un fracaso secular fenomenal que comenzó hacia la década del 20 y luego comenzó a caer. Las consecuencias son obvias. La pobreza según Ferreres, el índice el INDEC, la no muy creíble, la corregida. Y si ustedes miran cada crisis grande, 89, 2001, la pobreza subió casi 10 puntos. Por lo tanto, no se extrañe que en esta oportunidad la pobreza vuelva a subir unos cuantos puntos. ¿Por qué? El potencial económico argentino es recontra conocido, muy pocas veces lo hemos materializado. Fines del siglo XIX éramos la China del mundo. Pasamos de 50% por encima del promedio mundial a 2,5 veces. Todo el mundo quería venir a la Argentina y llevamos un siglo de decadencia relativa. Pero además de la decadencia, tenemos una enorme volatilidad en la tasa de crecimiento, lo cual implica que el que no entiende volatilidad, que no esté en la Argentina, porque no sobrevive si no entiende volatilidad. Estos ciclos están asociados a factores externos e internos, pero siempre dejan una profunda, digamos, huella política y económica. La gente recuerda con mucho cariño al que gasta de más y siempre odia al que tiene que poner la casa en orden. Esto ha llevado a distorsiones, baja de precios relativos, baja tasa de inversión, y detrás de esto hay factores profundos. El primero es el carácter rentístico de la sociedad argentina. Toda sociedad tiene un contrato entre el gobierno y la sociedad: ¿qué me das, qué te doy? En Argentina es siempre ¿qué me das? Desde la época de la colonia, cuando le poníamos impuesto a los minerales del Alto Perú para dar subsidios. La política se convirtió en una forma de ascenso social y el Estado en un botín de guerra. Tenemos lucha por la distribución del ingreso, campo versus industria.
salarios versus ganancias. Miremos algunas cosas. Esto es lo que se llama la contabilidad del crecimiento. Esto está hecho por el Conference Board de Estados Unidos y lo mismo hecho por el Ministerio de Economía de Argentina. Ustedes van a ver que desde el 97 al 2018 crecimos 2,2% y desde el 93 al 2017 2,4%. La primera línea es cuánto contribuye el empleo y la calidad del empleo. En un país desarrollado, por cada 1% que crece el PBI, crece 0,2 el empleo. En un emergente crece 0,4, porque la mano de obra se supone que es más barata y el capital más caro. En Argentina entre 0 y 0,1. Porque emplear gente en la Argentina es un mal negocio. Y hay conflictividad y costos. Capital físico y tecnología, esto es cuánto agrego al stock de capital y cuánta tecnología incorporo. Por ejemplo, si yo deprecio $2.000 de computadora y pongo $2.000 de computadoras nuevas, obviamente el stock de capital es el mismo, pero la productividad de la nueva computadora es mucho más grande. Ya vamos a ver que nosotros tenemos una bajísima tasa de inversión, pero la productividad de la inversión, por distorsiones internas, es bajísima. Como yo siempre digo, si a ustedes le preguntan, ¿querés producir café en la Antártida? La reacción de todos ustedes sería el no. Pero la reacción de un hombre de negocio es, ¿qué hay para mí? Y si me dicen que voy a tener transporte gratis de humus, voy a tener un crédito gratis para construir un invernadero, voy a tener, digamos, gas gratis para calentar el invernadero, y voy a tener 50% de reintegro, yo voy a ir a producir café en la Antártida. Para el país, una desgracia. El hombre de negocios reacciona a los incentivos. Cuando yo cambio todos los incentivos, estoy generando inversiones que no son productivas. Y por último, tengo la productividad total de los factores que se mide como residuo y que básicamente lo que mide es la organización de los factores, el tema de moda entre los economistas que es organización industrial, o mide los impactos de los ciclos económicos. En este momento, yo tengo un stock de capital dado. No estoy echando a todo el mundo, pero mi producción bajó. Por lo tanto, la productividad que tengo de los factores es negativa. Si ustedes miran la productividad, van a ver que es negativa. O sea, tenemos un enorme problema de organización industrial. Lo interesante de la segunda es que si miran el 93-98, con un promedio de crecimiento del 4,3, la productividad total de los factores es 1,8%. Es decir, los argentinos, enfrentados a la competencia en un marco equitativo, y no digo que se haya sido equitativo, reaccionan con un enorme aumento de la productividad. Es decir, somos capaces, pero las reglas de juego no lo permiten. Para comparar, miren Estados Unidos y China. Estados Unidos no puede crecer a más del 2% por más que Trump quiera que crezcan al 5%. O sea, no invierte, la famosa revolución industrial no se refleja todavía en el aumento de la productividad, digamos, y la población no crece. China va cayendo, porque ya no tiene el exceso de mano de obra, porque invierte un poco menos, pero China llegó a crecer en un año, la contribución de la productividad total de los factores fue 7 puntos, porque incorpora tecnología ya existente y tecnología nueva. Ahora, esto es lo que me está diciendo, y eso es para otro capítulo, claramente China ya lo pasa a Estados Unidos en paridad de poder de compra, hacia el 2022 lo va a pasar en dólares corrientes, su objetivo es igualarlo en PBI per cápita para el 2049, lo cual implica que va a tener 3 veces el PBI de Estados Unidos, y claramente hay que estudiar la historia para saber qué pasa cuando tenemos un cambio de potencia dominante. Y ese es uno de los temas que a mí me apasiona y me preocupa.
Esta es la tasa de crecimiento de Argentina por año, desde el principio del siglo pasado. Yo siempre digo, esto es el electrocardiograma de los argentinos. Casi no hay país que tenga esta volatilidad. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir a esta volatilidad? La línea azul es por década, tendencia decreciente, pero mire los cambios por década. Esos son los cambios de política económica. Nosotros tenemos una decadencia secular fenomenal, con diferentes tipos de gobierno, con diferentes tipos de política. Hay algo más profundo, digamos, que estamos haciendo muy mal. Comparen los casos de éxito. Miren Singapur, miren Corea y miren Taiwán. Esta es la tasa de inversión. Sí, Corea invierte bastante, pero miren Taiwán cómo invierte. Miren la contribución de la productividad de los factores. Miren la contribución de la inversión. Miren la tecnología que incorpora. Y estos son los ciclos. Nosotros tenemos que aspirar y aprender de alguna de estas cosas. Esta es la tasa de ahorro en la Argentina desde el 1900 para acá. Cuando éramos la China del mundo, ahorrábamos e invertíamos. Ahora ni ahorramos ni invertimos. Y si no ahorramos y no invertimos, ¿cómo vamos a hacer para crecer? Y si además invertimos mal, y si además nuestra educación y nuestra mano de obra está cayendo, y si además tenemos restricciones al uso eficiente de la mano de obra, y además tenemos ciclos cada tanto tiempo, ¿cómo diablo no vamos a estar en decadencia? Esta es la cuenta corriente de la balanza de pago desde 1881. La cuenta corriente de la balanza de pago mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. La última crisis, todas las últimas crisis, son lo mismo. Gastamos de más y de golpe el acreedor dice, este no me va a pagar, sale corriendo y tenemos la crisis. Y eso es lo mismo que pasó en Brasil, y lo mismo que pasó en España, y lo mismo que pasó en Grecia, siempre. Pero miren cómo en el pasado tuvimos déficit en cuenta corriente todavía más grande. Un déficit no es de por sí ni bueno ni malo, es que gasto de más. Entonces depende en qué gasto. Si gasto en inversión, tengo que agarrar y ver si la inversión es productiva y tengo que ver cómo es la estructura de financiamiento. Ahora, si gasto en consumo, sería lo mismo que una empresa gaste para financiar déficits operativos. No va a tener cómo pagarlo y tarde o temprano va a tener un problema. Ahí está el déficit público. Van a notar que casi todo lo último es por déficit fiscal, para financiar consumo. Y este es el ahorro privado. Claro, si ustedes miran acá, era el sector privado el que invertía. No quiere decir que no vaya a causar problemas, pero es mucho más sólido que cuando el que tiene el déficit es el sector público. Inflación. Con la inflación no se convive. A la inflación se la mata o nos mata. Y la inflación es un fenómeno mucho más complejo que un simple fenómeno monetario. Y yo soy supuestamente un ortodoxo monetarista. Hay que atacar todos los problemas al mismo tiempo. Ya voy a volver a eso. Pero miren eso. Resultado fiscal primario, fin total y primario. Pueden ver cómo de golpe nos comenzamos a volver totalmente populistas, gastando plata sin ningún tipo de sentido. Términos de intercambio. Esto nos hace más ricos o más pobres en función de lo que exportamos. Van a ver que los grandes términos de intercambio favorables fueron 46, 48, 72, 74, 2005, 2004, 2011. No hay duda, Dios es peronista y el Papa también. ¿Ok? No hay la menor duda de eso. Y eso tiene una enorme influencia. Lo que nosotros nunca aprendimos es a ser prudentes. En los momentos de términos de intercambio favorables hay que ahorrar para los momentos malos. Nosotros lo que hacemos en los momentos de términos favorables, bueno, nos gastamos todo y pedimos prestado porque todo el mundo nos quiere prestar y tenemos una gran fiesta y después tenemos que pagar la fiesta. ¿Ok? Siempre.
Este es el valor de la cosecha en la Argentina y esta es la tasa de crecimiento del PBI en la Argentina. Aunque a ustedes les parezca mentira, todavía somos dependientes del valor de la cosecha. Esta última vez tuvimos una sequía que nos bajó 7.500 millones de dólares la crisis. Va. La pregunta es, hasta ahora es un diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos bajar la pobreza al 10%, depende cuántos años los queremos tomar y cuánto crezca la población. Si queremos hacerla en 10 años, con 0 de crecimiento de la población, tenemos que crecer al 6,7. Si la queremos en 30, 2,8. Con 0,8 de crecimiento de la población y con 2% de crecimiento de la población. Por lo tanto, la pobreza no la voy a bajar de la noche a la mañana. Es una tarea larga. La máxima aspiración que puedo tener es eliminar la indigencia. Y la pobreza, el PBI contribuye, pero no es suficiente. Un marginal, hijo de marginal, nieto de marginal, no sale con crecimiento económico. Requiere reentrenamiento, requiere una cantidad de factores y hay que aprender de países que lo lograron. Bueno, esto lo voy a pasar, que son las fortalezas, debilidades, todo el mundo lo conoce. ¿Okay? Así que no tiene sentido que se la mezcle. ¿Existen soluciones mágicas? No. Voy a dar un ejemplo, ligado a Vaca Muerta. Yo soy un simple analista, acá hay actores del fenómeno, pero quiero mostrar cómo funciona. Voy a tener un solo ejemplo. Supongamos que logramos que la producción de petróleo y gas crezca de una manera importante. No exagerada, pero importante. ¿Qué efectos tendríamos? Los directos, aumenta el PBI de petróleo y de gas, aumenta la generación eléctrica, aumenta la refinación y aumenta el transporte. Si la producción de petróleo y de gas creciera entre 6 a 8%, eso eleva la tasa de crecimiento de Argentina, más o menos 0,3 del producto. Pero para hacerlo hay que usar insumos. Por lo tanto, hay efectos indirectos. Hay arena, tubos, cemento, digamos, mano de obra, ellos van y compran comida, compran transporte, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un aumento de la producción de los insumos. Si yo logro tener gas abundante y barato, como está pasando, comienzan los fertilizantes y la petroquímica, y esto actúa como una devaluación interna. Por ejemplo, digamos, si yo aumento la producción de Profértil, yo pasaría de importador a exportador, el precio de la urea sería el export parity en lugar del import parity, es una caída de 25% del precio, automáticamente el campo aumenta el uso, que eso aumenta la producción, y veríamos el aumento del gas como una exportación agrícola. Y por último, la famosa restricción externa, que es un invento de nosotros los economistas. Hay restricción externa si gasto de más, ¿ok? Y si soy imprudente. Si no, nunca hay restricción externa, es como una familia, ¿ok? Todo esto, si se diera solamente por este sector, el PBI podría crecer más del 1% por año. Pero miren esto. Esto es una combinación de tasa de descuento y de precio del petróleo y del gas. Y con los actuales valores, la diferencia entre ser viable e inviable es esto. En una semana el riesgo país subió y en una semana bajé el precio y en una semana vine para acá. Y en una semana me volví inviable. Esto no significa que sea un fenómeno de largo plazo. En realidad, si tomamos la producción de julio fue excelente y si tomamos la cantidad de fracturas de agosto fue casi récord. Pero si continúan las actuales situaciones, nosotros para mantener la producción de petróleo y gas constante tenemos que invertir 4.000 millones de dólares. En convencional hay un costo hundido y la producción baja 5% por año.
El no convencional, la producción baja 70% por año. Por lo tanto, tenemos para mantener que invertir 4.000 millones de dólares por año. Y si no lo hacemos, en lugar de tener superávit energético, vamos a obtener déficit energético. Por lo tanto, no hay soluciones mágicas. Son oportunidades que se nos dan, pero nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades. Restaurar los equilibrios macroeconómicos es condición imprescindible, necesaria, pero no suficiente. Sin restaurar los equilibrios macroeconómicos, el país no puede crecer. ¿Y qué significa restaurar? Hay que eliminar los déficits gemelos. Entre paréntesis, en este momento, por la restricción externa que no nos prestaron, se eliminaron. ¿Okay? Hay que estabilizar el tipo de cambio nominal. Si no se estabiliza el tipo de cambio nominal, no puede bajar la inflación jamás, porque entramos en una indexación. Y cuando mis colegas dicen, no hay que tomar en cuenta el efecto de la inflación, no van a parar nunca. Hay que erradicar la inflación. Y erradicar la inflación significa no emitir para el déficit tipo de cambio estable y frenar la indexación. Las tres cosas al mismo tiempo. La última vez que se hizo fue en convertibilidad y en 2 meses desapareció la inflación. La vez anterior que se hizo fue el Plan Austral. Ahora, si nosotros creemos que siguiendo con indexación y solamente con política monetaria o fijar una de las variables nominales vamos a parar la inflación, no tenemos la menor idea de lo que estamos hablando. En el largo plazo, la inflación es un fenómeno monetario. En el corto plazo es un fenómeno mucho más complejo. Pero cuidado, eso no significa que yo puedo emitir y que no voy a tener impacto. Tengo que establecer reglas de juego estables y creíbles. Y tengo que tener estabilidad institucional y funcionamiento eficiente de la justicia. Claro, si esto pasa, baja el riesgo país. Disminuye la tasa de descuento, automáticamente aumenta la inversión y estoy contribuyendo al crecimiento. Disminuye la inestabilidad, paro los stop and go y automáticamente la productividad total de los factores mejora. La estabilidad cambiaria es esencial, pero para eso tengo que tener equilibrio de todas las variables. Yo no la puedo hacer puramente por decreto, tiene que ser consecuencia de lo que yo hago. Y la política monetaria debe satisfacer la demanda de pesos. Digamos, China y Japón en su momento de apogeo expandieron la base monetaria por 100 veces la inflación, porque la gente necesita pesos. ¿Okay? Ahora, si entra muchos capitales, yo tengo que buscar la manera de que el crecimiento de la demanda sea estable. Bueno, sigamos. Pero esto no basta. Ahora viene la tarea difícil. Hay que hacer las reformas estructurales dirigidas a incrementar el empleo, incrementar la inversión, mejorar la productividad, mejorar la competitividad. Hay que incrementar la relación entre el empleo y el PBI. Se requiere un blanqueo laboral, bajar los costos del empleo y reducir la conflictividad. Y mejorar la productividad implica educación, entrenamiento y tecnificación. Y sin eso, la mano de obra no va a ser contribución. Para mejorar la contribución del Estado de capital tengo que mejorar, incrementar la inversión sin deteriorar las cuentas externas. Eso implica que la tengo que hacer con dinero propio. Y tengo que mejorar la productividad del Estado de capital, realinear precios relativos, lo que algunos llaman la apertura económica, y tengo que eliminar las distorsiones. Pero para hacer eso, tengo que mejorar la competitividad externa, que es un fenómeno mucho más amplio que solamente tipo de cambio. Entonces, miren esto. Esto es el balance de una empresa. Ser competitivo implica ganar plata a los sectores que exportan y que son sustitutivos de importaciones. Pero el balance de una empresa es mucho más que una relación entre precios de comerciables y no comerciables, que ese es el tipo de cambio real. Jamás voy a resolver el problema de competitividad moviendo el tipo de cambio. Jamás. Lo que tengo que hacer es bajar los costos laborales, y ya voy a mostrarle algunos datos, bajar la carga impositiva, bajar la carga financiera y bajar los costos de las regulaciones. Y todo esto hay que hacerlo en forma simultánea. Nosotros hicimos un estudio para el viejo
consejo empresario en la década del 90 de cómo reinsertar a Argentina en el mundo. Y la mejor manera era a través de tratados de libre comercio. ¿Ok? Pero si yo voy a competir con la mano atada en la espalda, eso es suicidio. Y si en lugar de eso sigo con la mano atada en la espalda, pero no quiero competir, eso es doble suicidio. Es toda nuestra decadencia de los últimos años. Entonces, miren algunos datos. Esta es la carga tributaria de nuestros principales competidores. El año pasado yo estuve con algunos de los que están acá en el Foro Iberoamérica y el presidente de España dijo, el gran problema de América Latina es su baja carga tributaria, que es de la más baja del mundo. Lo que tiene que hacer es subir la carga tributaria para redistribuir el ingreso, como hizo Felipe, que estaba Felipe presente. Miren los valores, por favor, y vean si eso es cierto. Pero es peor. Miren la evolución a través del tiempo. Y miren la carga tributaria de Argentina. Si ustedes toman la carga del gobierno nacional, provincial y municipal, estamos como en 42 puntos del producto. Pero eso no incluye el impuesto inflacionario. Y eso toma la recaudación, que hay gente que no paga y gente que paga. Por lo tanto, la carga del que realmente paga es como 60% del producto. Y yo quiero competir con gente, digamos, que tiene 20 puntos de carga del producto. Pero además de eso, yo no doy servicio contra eso. Porque miren el gasto público comparado. Es una locura. Lo único que estamos haciendo es poner impuestos para financiar gasto improductivo que no dan los servicios y luego queremos competir con eso. La torta desde el 98 para acá creció 35%. Per cápita creció 11%. Y nosotros hemos sextuplicado el costo laboral unitario. Sigamos. Esta es la tasa de inversión. Miren los tigres y miren nosotros. Algo hemos mejorado, pero miren. Miren Brasil Enterprise. Es un mal, digamos, compartido. Miren el consumo. Y miren el consumo. Como porcentaje del PBI consumimos más que Estados Unidos. En un país con mucho mayor costo de capital. Y seguimos diciendo que la solución es subir el consumo. Esto es lo que nos pasó al consumo. Este es el privado y el público. Vino la crisis del 2002 y miren dónde estamos. Hemos subido 10 puntos del producto la participación del consumo en un país que no invierte y no crece la torta. Nos comimos la gallina de los huevos de oro y ahora nos estamos comiendo hasta el cajón donde estaba la gallina de los huevos de oro. Pero la gente dice hay que subir el consumo. El problema es que para aumentar la inversión sin déficit externo hay que aumentar el ahorro y tiene que bajar el consumo, no subir. Y para bajar la carga tributaria, sin déficit fiscal, hay que bajar el gasto público. Y ustedes comienzan a ver que todo lo que estoy hablando es políticamente incorrecto. Sigamos. Este es exportaciones sobre PBI en la Argentina y esto es importaciones sobre PBI. La sustitución de importaciones baja las importaciones. Pero todo el mundo cree que es a costa de los extranjeros. No. El que paga el proteccionismo es otro sector dentro del país. Y bajan las exportaciones al mismo ritmo que las importaciones y por lo tanto aumenta enormemente la pobreza. Ya llevamos 100 años intentándolo. Está claro que no podemos cambiar si no cambiamos la estructura de costos argentina. Pero hay que hacerlo. Todos juntos hay que hacerlo. Estos son los aportes y contribuciones a la seguridad social. Esta gran baja de acá es cuando se privatizó el sistema y no cambiaron la contabilidad. Un aporte a la seguridad social es el compro del derecho a un flujo futuro de ingresos, por lo tanto es un bono. Pero en la contabilidad pública argentina aparece como ingreso corriente y gasto corriente.
Chile, cuando hizo la reforma, cambió la contabilidad. Nosotros no la cambiamos y por eso son las famosas cifras del aumento del endeudamiento y del aumento del déficit en la década del 90, que en realidad es un problema contable. ¿Ok? No era cierto. Pero ahí tienen los gastos. El déficit primario total y sacando seguridad social. En un país que envejece como nosotros envejecemos, hemos dado beneficio a un montón de gente que no podemos pagar. No es que no sea justo, no podemos pagarlo. Directamente, digamos claramente, en algún momento vamos a tener que recapacitar. Total de trabajadores, sector público asalariado y total de aportantes. La diferencia es el trabajo en negro. ¿Cómo se sabe esto? Hay dos tipos de encuestas. Hay una encuesta que le pregunta a la gente, ¿usted trabaja? Y hay otro que le pregunta a las empresas, ¿usted tiene empleado? Y la diferencia entre los dos es claramente el empleo en negro. ¿Okay? Si ustedes tienen una relación de 1.4 a cada beneficiario, no hay manera de mantener el sistema y cada vez va a ser más costoso. Pero si solamente por cambiar una fórmula tuvimos una conflictividad fenomenal que casi destruyeron la plaza, usted se imagina lo que es si realmente hay que cambiar el sistema, que implica subir la edad jubilatoria. Pero hay una parte buena, que es que si yo llego a blanquear a la economía que está en negro, a los trabajadores que están en negro, eso de alguna manera contribuye sin gran conflictividad. Por último, esto es lo que siempre pasa con total independencia de lo que quieran los países. Las estructuras productivas están en un proceso permanente de cambio. Y básicamente al principio de los tiempos, o con poco ingreso, yo dedico la mayoría de mi tiempo a buscar comida, unos poquitos para producir aceite, vino y compañía, y en servicio es el ejército y los sacerdotes para que recen para que llueva. A medida que viene el avance tecnológico, baja la agricultura, sube la industria. Y a medida que viene el avance tecnológico posterior, baja la industria y suben los servicios. Ahora, eso genera un montón de problemas. Eso es Trump, eso es el Brexit. O sea, países que fueron industriales y mineros, que ya no lo son y que nunca lo van a volver a hacer. Entonces, lo que uno tiene que hacer, de alguna manera, es entender este proceso de cambio. No tratar de oponerse, sino aprovecharlo y dirigir todos los esfuerzos en esa dirección. Yo creo que lo hice en el tiempo previsto. Crecer al 5% con los recursos que tiene Argentina, técnicamente no es difícil. No es difícil. Hay que hacer lo que hicieron todos los países que crecieron al 5% y nosotros tenemos más facilidad que esos países. Pero cuando vemos lo que hay que hacer, vemos que en Argentina cada cosa que hay que hacer es considerada políticamente incorrecta. Por lo tanto, hasta como país no nos demos cuenta que seguir de esta manera solo va a hacer que sea un país invivible, con pobreza en crecimiento, y que todos los recursos que tenemos serán totalmente desaprovechados. Entonces, esta es la gran disyuntiva, donde ustedes como dirigentes tienen una tarea especial. No se puede hacer esto si todos los sectores no entienden que está en su conveniencia. El acuerdo, digamos, que se hizo con el gremio petrolero fue básicamente un acuerdo de decir, vos podés ser dirigente de 5.000 personas extraordinariamente bien pagas, o podés ser dirigente de 100.000 personas bien pagas. El gran desafío de nuestra dirigencia es cómo se logra esto, y para eso necesitamos estadistas, gente capaz de entender, capaz de comunicar y capaz de convencer a la población qué es lo que está en nuestro propio beneficio. Muchas gracias.